ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Les quiero contar que en 1834 registrábamos 1.010.336 personas en nuestro territorio nacional. Mucho tiempo ha pasado desde esa fecha ahora, y resulta que venimos ahora, hace ya en un tiempo más, en un año más, va a haber otro censo, pero esta vez va a ser un ensayo general. Vamos a hablar de este tema, de para qué sirven, de qué se tratan los censos. Vamos a hablarlo con Víctor Martínez. Él es ingeniero comercial, magíster en economía, director ejecutivo del Centro de Investigación, Empresa y Sociedad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Buen día, mucho gusto. Buenos días, Miriam. Todo bien, gracias por la invitación. Qué bueno. Oiga, ya usted ya, como hablábamos la otra vez, es cliente frecuente, pero es que yo tengo que pasar tengo que pasar a preguntarte cositas que son como de interés general en este caso. Por ejemplo, ¿cuál es la importancia de un censo para el país? ¿Qué tipo de información se recopila a través de él? Claro, mira, quiero tal vez ahí separar un poco en la importancia original. Los censos te permitían identificar, como decías tú, cuántas personas somos, cómo vivimos, dónde vivimos, cómo estamos distribuidos en el país, y te permiten entonces tener una noción a gran escala, porque es un gran esfuerzo, de eso, quiénes somos, quiénes vivimos, y de ahí se han ido sumando preguntas, como por ejemplo, si es que son o no profesionales, cuántas personas profesionales hay, cuántos mayores de edad, etcétera. Entonces, en un comienzo, los censos eran la información que te permitía entender un poco las características sociodemográficas y alguna económica, incluso se preguntaban algunos censos, respecto de toda la población. Después, con el tiempo, uno empezó a implementar encuestas. Y las encuestas lo que hacen es tratar de representar esa población en aspectos específicos. Entonces, hoy día, y ahí vengo al caso de hoy día, se hacen cientos de encuestas. Uno ve encuestas privadas, de empresas, etcétera, pero también el mismo gobierno y la misma institución del Estado, más bien, más que un gobierno, es el Estado, que hace encuestas específicas para tener información para sus políticas públicas, como por ejemplo la encuesta de caracterización socioeconómica, que es la CACEN, que se hace para entender cuál es nuestro nivel de pobreza y cómo abordar ciertas políticas. Y hay políticas que se diseñan en base a estas muestras o estas encuestas. También en el área de salud, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero decir, bueno, cuántos hospitales tenemos, etcétera, se hace a través de encuestas. Todas estas encuestas necesitan como insumo principal un censo para poder ser diseñada. Y eso yo creo que es lo que la gente más desconoce del censo, porque una cosa es la información censal, que aparece cuántos somos, cuántas son mujeres, cuántos hombres, dónde vivimos, etcétera. Pero después, en base a esa información, se construye una base que se llama marco muestral. Entonces yo cuando después quiero, por ejemplo, saber cuánta gente está bajo la línea de la pobreza en un año determinado, lo que yo utilizo es como referencia el último censo y en base a eso salgo a encuestar una porción más chica de la población. Entonces el censo me permite diseñar encuestas que después el censo se hace cada 10 años, pero me permite diseñar encuestas que yo las puedo hacer varias veces dentro del año, por ejemplo, o cada 2 años. La encuesta de CACEN, por ejemplo, se hace cada 2 años. La encuesta de empleo se hace todos los meses y también está sustentado su marco muestral, dónde vive la gente, por qué voy a encuestar 10 en el norte y 5 en el sur. Ese diseño está sustentado en el último censo. Entonces, la información regular con la que nosotros contamos, hacemos política pública, entendemos las cosas que pasan en nuestro entorno, se hacen en base a el último censo que se diseñó. Entonces, el censo tiene información valiosa en sí mismo, pero también genera todos los marcos y todo el rayado de cancha
metodológico para poder tener información mensual de otros temas. Entonces, esa es la relevancia y la importancia del censo. Oye, qué buena esa información que nos acabas de dar, porque yo siempre me pregunté por qué en los censos no aprovechaban de preguntar otra serie de cosas, ¿no? Y muchas veces Sí. uno lo siente como muy acotado. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué para el 2024, o sea, para el próximo año, se está proyectando hacer un censo, pero solamente en cuatro comunas, ¿no? Que son Cerrillos, en la región metropolitana, tengo entendido que Alto Alto Hospicio, Hospicio, Hualpén, Hualpén Padre Las Casas. y Padre Las Casas. ¿Por qué solamente en cuatro comunas y cómo fueron elegidas? ¿Son representativas de algo? ¿Por qué se busca ahí hacer este ensayo general? Mira, todo el censo, que es como la madre de las encuestas, como decía yo, y la mayoría de las encuestas, tienen varias etapas. Entonces, para poder, por ejemplo, sentar a una persona frente a otra y hacerle, voy a inventar, 30 preguntas. Lo que puede pasar es que yo le hago esas preguntas y las personas no entiendan lo que yo le estoy preguntando. O puede pasar que las personas, yo vaya a las casas y no haya ninguna persona, o me doy cuenta que las casas son distintas a lo que yo había pensado. Entonces, para poder hacer estos procesos de encuesta, y en particular el censo, lo que yo hago primero, en términos generales, son como preencuestas, donde yo testeo en etapas, voy testeando por un lado si es que la realidad que yo tenía en la cabeza se ajusta a lo que en verdad voy a ver. Es decir, yo pienso que va a llegar una casa y en esa casa vive una familia y va a haber alguien que me va a poder responder de esa familia. Llego a la casa y me doy cuenta que son 7 familias que viven en distintas casas, entonces en el mismo sitio, entonces tengo que ir varias veces ahí. Me di cuenta que la realidad es distinta, entonces tengo que rediseñar todo otra vez. Y la otra información relevante es si es que la gente entiende lo que yo le estoy preguntando. A veces uno va con una pregunta porque está mal redactada, no es problema de la gente. Y las personas te responden no lo que tú querías saber o se complican con algo y después tú tienes información entonces que tal vez un mejor fraseo, una mejor hace que el instrumento sea más poderoso. Esos procesos previos no requieren de representatividad, sino que son simplemente test. Entonces, ahora están en esto que le llaman la prueba censal. En la prueba censal están testeando instrumentos, básicamente. Y en la prueba censal, donde testean instrumentos, van a testear, por ejemplo, en algunos grupos va a ir personas presenciales, pero en otros grupos les van a mandar una carta y se van a autocensar. Eh, y en otros grupos van a probar un instrumento, por ejemplo, y en otros grupos prueban otro instrumento. Entonces tú ahí te vas dando cuenta, por ejemplo, que tal vez a mí me gustaría lo que decías tú. Siempre estas instancias son instancias buenísimas y sobre todo, digámoslo, desde políticos hasta técnicos les gustaría que hicieran la pregunta que yo quiero saber en el censo, porque ojalá, pero hay que cuidar el instrumento porque la idea es que las preguntas básicas sean muy, muy, muy fidedignas y después de eso toda esa información se utiliza para hacer otras encuestas, como decía. Entonces, cada vez que le añaden una nueva pregunta y todos los años le añaden cuestiones como, por ejemplo, no sé si se acuerdan, pero en los censos anteriores hubo polémica por la forma en que preguntaban quién era el jefe de hogar. Y ponían al hombre o ponían a la mujer. Entonces, para adecuar los instrumentos sin necesidad de que sea representativo, yo busco comunas que sean, que me permitan a mí enfrentarlo. Entonces puede ser que el INE tenga más traqueado ahí, que haya más facilidad para acceder, que puedan compararla de mejor forma, y eso permite, porque el año pasado el INE fue a otras comunas, también hacer una inspección de instrumento, también. Entonces, son procesos que van avanzando. Yo, si tuviera que hacer, por ejemplo, yo especularía de que hay lugares en los que, sobre todo con la migración que tenemos hoy día, eventualmente uno podría ir a un lugar y que nos hablaran el idioma de los encuestadores. ¿Cómo enfrento eso? Tengo que hacer un protocolo. Entonces, si es que ahora me topo con eso, voy a recibir información súper relevante de cómo
hacer un protocolo para que cuando sea el caso real, esté todo cubierto, básicamente, y todos pueden reaccionar de mejor manera, tal vez me doy cuenta que tiene que haber alguien, traductores de algunas cuestiones, qué pasa con las comunidades de los pueblos originarios, que tal vez es más difícil. ¿Qué pasa con lugares en los cuales es difícil entrar por la delincuencia? Muchas cosas han cambiado en los últimos 10 años. Entonces, la pregunta ahí es, tengo que actualizar los protocolos, tengo que realizar los instrumentos, y estos test previos son justamente para eso, para después cuando se haga el real, los problemas nunca, todos sabemos ya que los problemas siempre hay, pero la idea es minimizarlos. Oye, tú, bueno, ya nos mencionaste más o menos cuáles son en general los desafíos que debe enfrentar una realización de un censo, por ejemplo, ya a gran escala, a todo Chile, algún día cuando sea, no sé, será el 2025, 26 o 27, yo creo que no es cercano, porque del 2024 es solamente a 4 comunas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que le llaman 2024, pero ahora el 2023 van a hacer el test en las comunas, y después se va a implementar el masivo, Bueno, está a planificado eso para voy. el 20. ¿Cuáles son esos desafíos que enfrenta la realización de un censo a gran escala en Chile, pensando además en que tiene muchas áreas rurales y comunidades remotas? Hay mucha gente a la que hay que preparar, seguramente. Hay un montón de cosas, como dices tú, que se van a encontrar con migrantes que no hablan, que a lo mejor hay gente que no les va a abrir la puerta, o como dices también, en un sitio resulta que no vivían una familia, vivían 7 familias. Entonces, ¿cuáles más o menos, así a grandes rasgos, son los desafíos que enfrenta hacer un censo en un territorio como es Chile, que es tan alargado, tan grande, tan diverso, ¿no? A llegar a esas islas que de repente tienen que caminar como 5 horas, perdón, para llegar. Sí, mira, los instrumentos de encuesta y el censo, que como decía es como la madre de toda la encuesta, tiene algo, en su diseño tienen algo que yo creo que es relevante para responder esa pregunta. Y es que no esperan encontrar en la primera etapa personas. O sea, yo no quiero hacer un catastro necesariamente de personas. ¿Por qué? Porque las personas se mueven, porque las personas... Entonces, imagínate, el censo me sirve a mí para hacer en 2 años más una encuesta. Entonces, si el censo me entrega el RUT y dónde viven 19 millones de personas, y yo de ahí saco una muestra de 2.000, probablemente todas esas personas se van a ver desplazado a otros lugares, etcétera, etcétera. Entonces, el catastro que queda, pero así, utilizado para después, es el catastro de hogares, o sea, más que de hogares, de vivienda. Entonces, lo que inventaron estos estadísticos y los que arman estos instrumentos es que lo que catastran muy bien, que es lo que no se mueve, las viviendas. Entonces las personas dentro de las viviendas se pueden multiplicar, se pueden reducir, se pueden mover, pueden irse a vivir a otros países, pero la vivienda más o menos en 10 años se va a mantener. Entonces lo que entregan después es un catastro de viviendas utilizadas. Y ese catastro de viviendas utilizadas es lo que se usa para hacer todo el resto de la encuesta, en el cual yo aleatorizo viviendas. Y después de que toco la puerta, abro y me doy cuenta cuánta gente vive en esa vivienda. Entonces, por Oye, razones... perdona que te haga una consulta ahí y te interrumpa en esa parte. El hecho de catastrar viviendas solamente, después el censo, los quienes tabulan, quienes arman esta cuestión, se supone que en esa vivienda podrían vivir, no sé, 4 personas, y por lo tanto ahí sacan la población y sacan el tipo de políticas públicas que debiera ir para ese tipo de población, para esa cantidad, me refiero. ¿Para qué sirve catastrar viviendas en buena cuenta? Sí, porque ellos catastran viviendas, pero efectivamente en el censo dan un número de personas, porque entran a la vivienda o no entran, pero desde la puerta, porque hay protocolos que ellos después los dicen desde la puerta, dicen cuántas personas viven ahí, 5, cuántas mayores, de qué edades son, tanto, tanto, tanto. Entonces responden la encuesta. Y con eso en el censo saben cuántas son. Entonces saben cuántas personas tienen tal edad por edad y por zona geográfica. Entonces dice, mira, en tal zona hay 100
casas, y en esas 100 casas viven tantas personas. Perfecto, ese es el censo. Pero 2 años después, lo que se utiliza para hacer la encuesta de empleo, la encuesta, no son la lista de personas, sino que es la lista de casas. Y lo que yo aleatorizo no es personas al azar, sino que aleatorizo casas al azar. Y eso me permite tener un marco muestral o un diseño de cancha que dure algo así como 10 años de manera estimando relativamente bien. Eso es uno de los insumos para adelante más relevante de lo que hace el censo. Y de hecho, en las rondas que siguen y en estas mismas rondas, ellos van catastrando no solo cómo ha cambiado, cómo el instrumento la gente responde, etcétera, sino que también en estas rondas ellos buscan saber cómo ha cambiado la vivienda. O sea, mira, hace 10 años vinimos acá y habían 2 casas y ahora este lugar cambió el paño, vendieron, qué sé yo, hay 3 edificios, o sea, la cantidad de viviendas se multiplicó. Y ese registro es muy, muy relevante, porque hasta el día de hoy, sin censo, tú estás haciendo una encuesta de empleo todos los meses pensando que en ese lugar hay 2 casas y en verdad hay 3 edificios. Entonces, lo que pasa después del censo es esos cambios demográficos relevantes. Y ahí también es relevante la descripción de las zonas rurales, porque las zonas rurales se van poblando, van cambiando. Hay algunas que no, pero otras que sí cambian la densidad de personas. Entonces, todas esas cosas las van registrando. Y ese registro es el que más se utiliza o el más valioso, que solamente decir cuántos somos. Porque cuántos somos es una foto del momento en que sale el censo y que es muy volátil o se mueve rápido, porque las personas se mueven, probablemente no la mayoría se va a mover de un país a otro, pero sí fácilmente se mueven de comuna, se mueven de región, y así sucesivamente. Me puedo mover de casa, es decir, en la misma comuna moverme en 3 casas distintas, puede cambiar, puedo tener hijos, puede morir alguien en mi casa, eso es súper, va variando mucho, pero lo que se queda ahí más o menos durante 10 años estable, que en las ventanas en las que se hace el censo, es el número de casas, y eso nos permite después en una encuesta ir de nuevo a esa casa y registrar cuántas personas están empleadas, cuántas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y con Oye, eso se hacen las políticas. Oye, sí, ya quiero que entremos en eso, pero hay una cosa que siempre la gente de repente es muy renuente a contestar y algunos falsifican muchas de las respuestas. ¿Cómo se hace para garantizar de alguna manera la confiabilidad de que los datos recopilados durante ese censo son verdaderos, la calidad de que son verdaderos? ¿Y qué pasa con aquella gente que a lo mejor puede falsear algunos datos? ¿Hay algún incentivo? ¿Debieran haber campañas que incentivaran a que la gente respondiera con la verdad? Sí, de todas maneras, este es un instrumento con el que al final se hacen las políticas públicas y siempre además, a lo largo yo diría de las veces que se ha hecho, hay algo de cooperación o de comunidad en el que en una época había personas que iban a encuestar, que se inscribían, la última vez lo hicieron principalmente funcionarios públicos, eh, pero siempre hay algo de que tienes que volver a tu casa, ojalá, responder, tener buena voluntad. Es como un favor que nos hacemos para tener información de todo. Entonces, efectivamente, debería haber un llamado de que seamos concretos con la información y además, como decía, esta no es una encuesta particularmente amplia o particularmente metiche, por decirlo de alguna manera, sino que los datos que espera recopilar son datos generales, más algunas otras preguntas de cuántas personas viven, el sexo de esas personas, y de repente algunos rangos de ingreso, pero nada muy metiche que entre en conflicto con eso. Entonces, para las personas que están contestando, lo mejor es que sean lo más sinceras posible. Y para otras cosas que puedan pasar, como por ejemplo, eh, lo que pasa en la encuesta en general, es que eventualmente en esta encuesta masiva alguien podría decidir no mentir. Por ejemplo, a mí me toca encuestar 10 casas, no las encuesto,
relleno los datos y listo. Para eso hay protocolos internos también, en los cuales verificaciones cruzadas, hay jefes con equipos, y los jefes son los que están regulando los equipos y viendo que están haciendo las encuestas, y después hay a veces encuestas cruzadas para determinar ciertas cosas. Entonces, la idea es que la información sea, ojalá, lo más correcta y lo más fidedigna de lo que está pasando en la realidad nacional. Y no me cabe duda que algunas de las cosas que nos interesan para las encuestas posteriores hoy día son, por ejemplo, cuestiones de migración, cuestiones de composición de los hogares, etcétera, van a estar en la información mientras estos tests lo permitan. O sea, si ellos se dan cuenta que efectivamente hicieron la pregunta y nadie la quiere contestar, o todos la contestaron mal, el rol del encuestador es poner lo que te dice. O sea, el encuestador nunca va a decir que lo que tú dices es mentira. Pero en esta etapa sí te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Hicimos tal pregunta y en verdad les vi a todos la cara complicada, así que yo creo que me mintieron o no sé qué. Bueno, se acorta el cuestionario, se hace más preciso, y después las preguntas complicadas o más largas se abordan con encuestas, como decía la encuesta Kaizen, una encuesta larga. Y se aborda en base a esta rayado cancha o estructura que hace el censo. Oye, ¿cómo se utilizan? Vamos ahora ya a definitivamente para qué sirve el censo. ¿Cómo se utilizan los datos del censo en la planificación o toma de decisiones, digamos, en algunas cosas, las políticas públicas, desarrollo urbano, educación, no sé, salud? Cuéntame un poquito cómo se utilizan esos datos para después, te voy a preguntar también cómo hacen para tabular esta cuestión, porque se demoran muchísimo. Hay muchísimos datos, hay que meterlos todos supongo yo, habrá algún tipo de software que los maneja. Eso. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, ya. La política pública, en general, requiere de mucha información. Y lo que hace hoy día la política pública, por ejemplo, si uno ve la página del Ministerio de Desarrollo Social, que es una página que concentra información para hacer política social, se alimenta de dos grandes fuentes. Una es la base de datos administrativos. Y las bases de datos administrativos tienen información general, por ejemplo, ingresos de las personas, porque tiene información de servicios de impuestos internos, tiene información de datos administrativos. Pero cuando uno se hace preguntas, o cuando uno está en un estado de desarrollo en el que tu pregunta y tu política pública es más compleja, uno se hace preguntas como, por ejemplo, quiero hacer una política para el cuidado, es decir, para que las personas que cuidan, ya sea a adultos, a personas postradas o a niños, puedan hacerlo de mejor manera. Bueno, para hacer esa política pública lo primero que tenemos que saber es cuántas personas postradas hay. O cuántas personas, y el último censo no lo pregunto. Y este censo probablemente tampoco, pero lo que se hace entre medio es que se hace una encuesta específica en base a los datos del censo. Entonces yo sé dónde hay hombres, dónde hay mujeres, dónde hay adultos mayores, dónde hay niños, dónde hay todo eso. Y eso me permite aleatorizar, que es el concepto de mejor manera para que esto sea representativo. Después ya una encuesta más chica, que es un censo, más barata también para el Estado, y puedo determinar cuántas personas son las personas que dependen de otra persona para el cuidado, puedo saber con cuántos ingresos viven, y ahí puedo hacer políticas públicas con este nuevo instrumento. Pero para hacer ese instrumento necesito saber cuántas viviendas hay en Chile, cómo están distribuidos, cómo está distribuida la gente en esas viviendas, y esa información te la otorga el censo. Entonces el censo es un insumo muy valioso para cualquier para cualquier pregunta de política pública que tengamos en el transcurso. La mayoría de las preguntas de política pública compleja no se pueden contestar con datos administrativos, porque los datos administrativos no son encuestas, son simplemente datos que te entregan mucha información, pero son datos agregados, es decir, servicio de impuestos internos, cuánto boletea, cuánto gana una persona. No tengo idea sobre sus dolores, sus problemas, sus usos del tiempo, cuestiones que hoy día se cuestionan en la política pública. Entonces, para eso son encuestas intermedias que utilizan el censo como un gran insumo para esto. Entonces, esa es la forma en la que se dice. Oye, y cuéntame por último, ahora sí, para terminar, el tema
de la tecnología. ¿Cómo se hace para tabular toda Ah, esa cantidad de información? ¿No? Me imagino que, no sé si se centraliza o entregan por distritos censales, ¿distritos se llaman? Distritos censales, cada uno de los datos. Cuéntame un poquito, porque no, eso es absolutamente desconocido. sí, eso es una de las cosas que se tienen que testear antes, es decir, la capacidad para hacer eso, y va cambiando y las tecnologías van cambiando. Entonces, yo no sé en concreto cuál van a usar al final en este censo, pero puedo retratar lo que hacen las encuestas y las tecnologías que usan. Hay algunas encuestas que efectivamente usan digitadores, es decir, una persona llena un papel que es como el old school. Una persona llena un papel, va y hay un montón de digitadores contratados para eso que teclean dato por dato. Probabilidad de error de eso, altísima. Y hay otro que lo revisa, etcétera. Siempre se puede pasar, pero es básicamente horas de trabajo registrando eso. Y por otro lado, ya hace harto tiempo ya, estoy hablando de 15 años por lo menos, ya está bien insertada la encuesta en Chile, por lo tanto yo creo que algo así van a utilizar, son tablets o PALMs o sistemas tecnológicos que se programan antes. Entonces yo programo, por ejemplo, que no puede, algo bien simple, como no pueden haber edades negativas. Entonces si yo pongo, alguien tiene menos 8 años, podría ser un tipeo mal hecho, Ah, pero el sistema tecnológico no me permite meter ese dato. ya. O no me permite meter el dato de, por ejemplo, son 32 personas en la casa. Y entonces hace ciertos ajustes como para determinar qué cosa es o qué cosa no es, y reduce una programación previa. Hay un programador que dice cuestiones de lógica simple, que son esas cosas que después tú veías en la encuesta y decías, oye, pero esta persona escribió que era hombre y mujer. O escribió que cuestiones que tenía que elegir una solamente. Entonces, esos errores básicos se programan antes y la PAM no te permite meterlo. Y lo otro es que la digitación es automática, porque tú la vas metiendo la información y después esas PAM se cargan como pendrive o están en línea dependiendo de la tecnología. Pero cuando son territorios, cuando son cosas urbanas, por ejemplo, se pueden hacer en línea, pero cuando es un censo, probablemente se usan tecnologías mixtas, porque en la zona urbana es más fácil, pero si yo voy a un lugar donde hay cero señal, en el fondo lo que me tengo que traer de vuelta es la información como en un sistema y después lo conecto en algún computador central y voy registrando. Eso sí se puede hacer. Ahora, si es que lo van a hacer en el censo o no, no lo sé. Recordemos, por ejemplo, hay otra instancia, y aquí un paréntesis solamente, hay otra instancia de un servicio público que entrega información oportuna de todos los chilenos. Las votaciones, el CERVEL, se digitan. Se digitan, las entrega súper rápido, pero hay alguien en todos Ah, los lugares distribuidos aceleradamente digitando para tenerlas rápido, pero al final se digitan a mano. Entonces, hay tecnología, pero depende ya de una de razones ya, o sea, más de gobernanza, de qué hacer, de qué es mejor y peor bajo ciertas circunstancias, cuál usamos. Pero es más o menos esas las que se utilizan. ya. Perfecto. Oye, sí, yo me acordé mientras estábamos conversando, a mí acá en mi casa pasaron, no me acuerdo si el año pasado o el año antepasado, pero pasaban con un teléfono específico, que era específicamente Sí, para eso y venía con un software, como dices tú, especializado y contestaba ahí directamente, ¿no? Directamente con una sí. central, yo contestaba y la persona iba, y en algunos casos yo tenía que ir digitando exactamente lo que si el sí o el no, si el uno o el 2, el 3, etcétera. Oye, Claro. nos quedó bastante más claro de qué se trata el censo, por qué hay que censar y por qué, bueno, no hablemos de el último que se suponía que iba a ser un modelo de censo y parece que no fue tanto, ¿no? Hubo una serie de conflictos ahí con el tema del censo último que se hizo. O sea, estamos como al debe, ¿no es cierto? Falta Sí. es cada 10 años, dices tú. Es cada 10 años. El censo se hizo el 2012, no resultó muy bien, tenía algunos conflictos, algunos problemas. Por lo tanto, se hizo una especie de rectificación el 2017. Exacto, sí. Entonces, hoy día los datos que se utilizan
para hacer estas encuestas que digo yo, tienen todo, uno lo puede mirar, la gente lo puede mirar cuando hablan de estos datos. Todos tienen un pie de página que dice en base al censo 2017. Si uno se mete, por ejemplo, a la encuesta de empleo que se hace mensualmente, te da dos opciones. Saber cuánto ocupado hay en base al censo 2017 y en base al censo 2012. Ya. Porque hubo esta rectificación. Hoy día esperamos que el censo resulte lo mejor posible y que de aquí en adelante haya solamente un dato oficial, no tenga yo que recurrir a uno o al otro en función del... Claro, por supuesto. Bueno, te damos las gracias, Víctor, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias. Nos aclaraste muchísimo los temas del censo, que la gente en realidad no sabe ni para qué hacemos esta cuestión. Sí. Bueno, gracias a ti por la invitación también. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por estar hoy día en este punto de encuentro. Conversamos con Víctor Martínez, magíster en Economía, director ejecutivo del Centro de Investigación Empresa y Sociedad, UDD. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros.